Desechen sus postales de Praga, esas de brillo satinado, olviden la melodía de los músicos callejeros y el aroma dulzón de los Tredelnik. La invitación que les extiendo no es a un paseo turístico, sino a un viaje en una auténtica máquina del tiempo, y créanme, los cinturones de seguridad no forman parte del equipaje. Nos sumergimos en las postrimerías del siglo XVI, y la primera bocanada de aire praguense bastaría para derribarlos. No olía a canela y cerveza, sino a una mezcla densa de pavor, inmundicia, sudor equino, incienso y el humo acre de las chimeneas de los alquimistas, un miasma que flotaba sobre la ciudad como la promesa de un milagro o el presagio de una calamidad inminente. La Praga de aquella era no era un parque temático para los amantes del gótico, era más bien un crisol incandescente donde se cocían a fuego lento las intrigas políticas, el odio religioso y las teorías científicas más delirantes que puedan concebir. Borren de su mente la imagen de coquetas callejuelas empedradas, imaginen en su lugar laberintos donde, a plena luz del día, una mirada imprudente podía costarles una puñalada en las costillas y, al caer la noche, uno podía desvanecerse para siempre, convertido en materia prima para algún experimento alquímico o en víctima de la guardia ebria. Era una ciudad de extremos, una urbe con el alma partida, donde puertas contiguas podían abrirse al palacio suntuoso de un aristócrata, a la casa de oración clandestina de un grupo de herejes, o al laboratorio donde un genio desquiciado intentaba transmutar el plomo en oro y, de paso, quizá destilar el elixir de la vida eterna a partir de ingredientes de dudosa procedencia. Y presidiendo este surrealista carnaval se encontraba el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, posiblemente el monarca más insólito en la historia de Europa. Un hombre que canjeaba la compañía de sus ministros por la de astrólogos, nigromantes y coleccionistas de prodigios, transformando el castillo de Praga en un colosal gabinete de curiosidades y, simultáneamente, en el centro científico más avanzado de su tiempo. Un lugar donde la línea divisoria entre la ciencia y la magia se había deshilachado hasta volverse más tenue que el hilo de una araña. Bajo su mecenazgo, el astrónomo Tycho Brahe cartografiaba los cielos mientras el pintor Giuseppe Arcimboldo componía sus célebres retratos con frutas y hortalizas. Y justo al lado, en los sótanos contiguos, personajes como John Dee y Edward Kelly intentaban invocar a ángeles y demonios para arrancarles los secretos del universo. ¿Pueden imaginar un terreno más fértil para el nacimiento de algo sobrenatural? Flotaba en el ambiente la sensación de que todo era alcanzable, leer el futuro en las estrellas, fabricar la piedra filosofal, conversar con los espíritus. Y si todo eso era posible, ¿por qué no tomar simple arcilla e infundirle el aliento de la vida? Era una época en que la fe y la superstición se entrelazaban de forma tan íntima que era imposible distinguirlas. Cualquier desgracia, desde una mala cosecha hasta una plaga, encontraba explicación inmediata en las maquinaciones del diablo, lo que resultaba más conveniente, en la brujería de los infieles, sobre quienes se podía descargar toda la culpa. En esta ciudad nerviosa, electrificada por la paranoia, donde cada mirada de reojo podía convertirse en una delación y cada delación en una sentencia de muerte, existía un microcosmos particular, un lugar donde el miedo no era un telón de fondo, sino la ley fundamental de la existencia. Aún no hemos hablado de magia, no. Apenas nos aproximamos a los umbrales del mismísimo corazón de las tinieblas, el gueto de Praga. Porque fue allí donde la desesperación alcanzó un punto de ebullición tal que la salvación ya no se buscaba en las plegarias, sino en los métodos más radicales y prohibidos, capaces de engendrar algo nunca antes visto. Y pueden estar seguros de que lo que se estaba gestando tras sus muros habría hecho temblar incluso a los más audaces alquimistas y hechiceros de Rodolfo. Hemos llegado a las puertas. Pero no se imaginen unos portones majestuosos de película de fantasía. Piensen más bien en una puerta desvencijada, de chirrido eterno y olor nauseabundo que conduce a otro universo, un mundo que operaba bajo sus propias y crueles leyes en pleno corazón de Praga. Bienvenidos al gueto judío, o como se le llamaba entonces, la ciudad judía. Aunque el término ciudad era una exageración, se parecía más a una comunidad superpoblada por la desesperación humana, un lugar sin escapatoria. ¿Creen saber lo que es la claustrofobia? Olvídenlo. No tienen ni idea hasta que no visualizan estas callejuelas, tan angostas como cicatrices,
donde el sol jamás se asomaba porque las casas torcidas, con pisos añadidos hasta lo inverosímil, se apoyaban unas sobre otras creando una penumbra perpetua. Y el aire era un personaje más en este drama. Imaginen un cóctel espeso de hedores, desperdicios en putrefacción arrojados directamente desde las ventanas, comida barata cocinándose en cientos de hogares humildes, cuerpos sin lavar, la humedad rancia de las piedras y el incienso de las sinagogas. Y sobrevolando todo, el persistente y dulzón aroma del pánico. No era simplemente un lugar, era un estado del ser, una asfixia permanente donde en unos pocos metros cuadrados se hacinaban más almas de las que un urbanista moderno alojaría en un distrito entero. Cada atardecer, los macizos portones del gueto se cerraban con llave desde fuera, convirtiendo a sus habitantes en prisioneros. Y pobre de aquel que se retrasara en la gran ciudad, pasaría la noche a la intemperie, suplicando a los cielos no toparse con la guardia urbana o con una pandilla de matones borrachos. Pero la verdadera prisión no estaba en los muros, sino en la mente, en la constante y agotadora espera de la catástrofe. Y esa catástrofe tenía un nombre que se susurraba con pavor, un nombre que helaba la sangre en las venas: el libelo de sangre. Pónganse en situación. Viven su vida, crían a sus hijos, luchan por llegar a fin de mes. Y de repente, en vísperas de la Pascua cristiana, un niño desaparece en la ciudad. Es todo lo que hace falta. El mecanismo se ha puesto en marcha. Primero es un susurro sigiloso, luego un rumor que se propaga como la peste por el mercado, y en pocas horas, es una multitud rugiente a las puertas del gueto, convencida de la invención más monstruosa, de la fake news más viral y letal de la Edad Media, que los judíos secuestran a niños cristianos para usar su sangre en rituales. Intenten demostrarle a una turba enloquecida, armada con horcas y antorchas, que eso es un delirio. Intenten apelar a la lógica cuando sus ojos están inyectados de furia y sus mentes envenenadas por siglos de propaganda. En esos momentos, la ley dejaba de existir, la guardia se volvía súbitamente ciega y sorda, y el gueto se transformaba en un coliseo para un baño de sangre, donde se podía saquear, mutilar y asesinar con impunidad, atribuyéndolo todo a la justa ira del pueblo. Y en esa atmósfera de indefensión total, cuando comprendes que tu vida y la de tus hijos no valen ni una moneda, cuando ni los muros ni las oraciones pueden salvarte, ¿en qué empiezas a creer? ¿En la justicia del rey? ¿En la misericordia de Dios? ¿O quizás empiezas a buscar una salida donde está prohibido buscarla? En los libros antiguos y polvorientos, en el conocimiento secreto de la cábala, en la fuerza que duerme en la tierra misma, en la arcilla bajo tus pies. Cuando la ley es impotente y el enemigo está a las puertas, la desesperación te impulsa a crear tu propia ley, un protector forjado en carne y barro, a quien no le importan las antorchas ni las horcas. Fue en este infierno de desamparo donde nació la idea del golem, no como un cuento o una parábola, sino como la última y desesperada esperanza de supervivencia. Se necesitaba a alguien que se interpusiera entre el martillo y el yunque, alguien grande, fuerte y absolutamente intrépido. Y en el gueto vivía un hombre que, quizás, poseía el conocimiento, el coraje y la desesperación necesarios para dar semejante paso. Un hombre cuyo nombre ya era una leyenda. Es aquí donde nuestro protagonista entra en escena. Y aclaremos algo desde el principio. Destierren la imagen de un Gandalf de cuento de hadas o un mago bondadoso de libro infantil. Yehuda Lo Ben Bezalel, conocido en la historia como el Maharal de Praga, no era un anciano de barba blanca que repartía consejos sabios y caramelos. Era un titán, un coloso, un hombre cuyo intelecto era tan afilado como su lengua, y cuya reputación era tan inquebrantable como los muros de la sinagoga más antigua. Imagínenlo no como un hechicero, sino como el severo director de crisis de la corporación Gueto de Praga S.A., cuyos negocios iban, por decirlo suavemente, de mal en peor. No era simplemente un rabino, era el principal abogado, diplomático, juez y líder espiritual para miles de almas atrapadas en esa ratonera de piedra. Durante el día,
Podía enfrascarse en complejísimas disputas teológicas, citando de memoria cientos de textos sagrados y escribiendo tratados filosóficos que se estudian hasta hoy. Por la tarde, podía sentarse a la mesa de negociaciones con los funcionarios imperiales, intentando anular un nuevo impuesto confiscatorio o sacar de la cárcel a un inocente. Y sí, tenía acceso al palacio, se reunió personalmente con el emperador Rodolfo II, y pueden estar seguros de que no hablaron del tiempo. ¿De qué podrían conversar el líder de un pueblo perseguido y el monarca más excéntrico de Europa, obsesionado con el misticismo y el saber oculto? La historia guarda silencio, pero el mero hecho de ese encuentro demuestra que Lowe jugaba en las grandes ligas, que era un hombre que sabía hablar el idioma de los poderosos. Pero existía otra faceta de su personalidad, oculta a las miradas profanas. Por las noches, cuando el gueto se sumía en un sueño inquieto, el Maharal se sumergía en otros mundos, las profundidades vertiginosas y laberínticas de la cábala. Para él, no se trataba de magia en el sentido vulgar, de trucos y conjuros, sino de la matemática suprema de la creación, un intento de descifrar el código fuente del universo, el lenguaje con el que Dios había escrito el mundo. Estudiaba los nombres secretos de los ángeles, la estructura del cosmos, lo más crucial, la naturaleza misma de la vida. Ahora, visualicen a este hombre, por un lado, soporta la carga monstruosa de la responsabilidad por su pueblo, que en cualquier momento podría ser masacrado por un rumor delirante. Por otro, posee un conocimiento de un poder que los simples mortales ni siquiera podrían soñar. ¿Qué harían ustedes cuando todas las vías diplomáticas se han agotado? Cuando las oraciones parecen estrellarse contra el cielo plomizo de Praga y caer de vuelta como un eco inútil. Cuando cada noche escuchan el llanto de los niños y comprenden que mañana podrían no volver a verlos con vida. ¿Exacto? Empiezan a considerar opciones que yacen más allá de lo permitido. La decisión de crear al golem no fue para el Maharal un acto de soberbia, ni un experimento científico. Fue el argumento final, el último as en la manga en una partida contra la muerte. Fue el paso desesperado de un genio que entendió que contra una fuerza bruta e irracional, se debía oponer otra fuerza, igualmente bruta, pero controlable. No pretendía obrar un milagro, se disponía a fabricar un arma, una herramienta, una máquina de carne y arcilla programada con una única función: proteger. Y en el instante en que la decisión fue tomada, el aire de su estudio pareció volverse más frío y denso. Porque el rabino Lowe sabía perfectamente que no solo iba a quebrantar las leyes humanas, iba a llamar a una puerta en la que estaba escrito exclusivo para Dios y ver qué sucedía si se abría. La decisión está tomada, el Rubicón se ha cruzado. Es hora de mancharse las manos, en el sentido más literal y sucio de la palabra. Olviden los laboratorios impolutos de los alquimistas, con sus retortas y matraces. Nuestro lugar de trabajo esta noche es la orilla húmeda y gélida del Moldava, un lugar al que una persona decente no se aventuraría ni de día, y donde, al amparo de la oscuridad, uno solo podría encontrarse con espíritus del río y ahogados. Visualicen la escena, una noche profunda, sin estrellas. El silencio solo es roto por el chapoteo rítmico del agua contra la ribera y el susurro de los juncos, que suena como un presagio funesto. La ciudad duerme tras sus murallas, pero tres hombres, el rabino Lowe y sus dos asistentes de mayor confianza, su yerno y su mejor discípulo, están de pie, hundidos hasta las rodillas en un cieno pegajoso y graso. Sus rostros, iluminados por la luz trémula de una única antorcha, reflejan una tensión sobrehumana. No fue un arrebato espontáneo, en absoluto. Se habían preparado para este ritual durante semanas, ayunaron, rezaron y realizaron abluciones rituales, intentando purificar no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus. Porque la empresa que iban a acometer era más peligrosa que jugar con fuego, era jugar con el fuego mismo de la creación. Y entonces, comienzan a trabajar. Sus manos se hunden en la masa fría y maleable. No parece el trabajo de un escultor, sino más bien una lucha desesperada contra la materia inerte. Hora tras hora, en un silencio absoluto, modelan con la arcilla una figura inmensa, una vez y media más alta que un hombre, tosca, sin rostro,
con rasgos apenas esbozados, más parecida a un abominable maniquí que a una persona. Y ahora, la parte más espeluznante, la programación. No es un espectáculo de Hollywood con efectos especiales, sino un ritual monótono y agotador, semejante a la puesta en marcha de un mecanismo complejísimo y extremadamente inestable. El yerno del rabino, que personifica el elemento del fuego, comienza a rodear 7 veces al coloso de arcilla en el sentido de las agujas del reloj, murmurando antiguos sortilegios guturales del Sefer Yetzirah, el libro de la creación, palabras que, según los cabalistas, fueron los bloques de construcción con los que Dios creó el mundo. Con cada vuelta, la arcilla comienza a transformarse visiblemente, enrojece, como si se calentara desde dentro, y se endurece hasta adquirir la consistencia del ladrillo cocido. A continuación, es el turno del discípulo, el elemento del agua. Rodea la figura 7 veces en sentido contrario a las agujas del reloj, pronunciando un conjunto diferente de fórmulas. Unas grietas recorren el cuerpo del gigante, de las que rezuma agua, el cuerpo se enfría, y en el lugar de los dedos aparecen unas uñas toscas, y sobre la cabeza, un cabello áspero como el alambre. Llega el clímax, el propio Rabino Low, encarnación del aire, del aliento de la vida, rodea a su creación. Los 3 juntos comienzan a recitar la oración principal, invocando el poder capaz de reanimar el polvo. Finalmente, el Maharal se inclina hacia la boca sin labios del coloso y deposita en su interior un pequeño pergamino en el que está inscrito el nombre secreto e impronunciable de Dios, el Shem, la llave de ignición, la contraseña de administrador del sistema del universo. Y en el silencio que sigue, ocurre lo inimaginable. Al principio, nada. Ni un sonido, ni un movimiento. Pero luego, un primer espasmo, apenas perceptible, recorre el cuerpo de arcilla. Luego un segundo, más fuerte. Los párpados de barro se alzan lentamente, con un crujido, revelando 2 ojos vacíos, sin vida, en los que no hay pensamiento ni alma, solo el reflejo de la llama temblorosa de la antorcha. El gigante, con movimientos lentos y espasmódicos, como una marioneta rota, primero se sienta y luego se pone en pie, erigiéndose por encima de sus creadores, observándolos en silencio. Lo habían conseguido. Habían hackeado el código de la existencia y obligado a la arcilla muerta a caminar. Pero en ese momento, en la orilla del Moldava, no había 3 triunfadores, sino 3 hombres aterrados hasta la médula. Porque al contemplar su obra, esa silenciosa máquina de matar de 2 metros de altura, se plantearon por primera vez una pregunta que no tenía respuesta: ¿qué demonios hemos hecho y seremos capaces de controlarlo ahora? Así que ahí lo tienen, un gigante de arcilla de 2 metros de altura, recién devuelto a la vida en la orilla de un río. Y lo primero en lo que uno piensa no es: Dios mío, he creado vida, sino más bien: ¿cómo diablos meto a este cacharro en el gueto sin que cunda el pánico y llamen a la Inquisición? Fue, probablemente, el desafío logístico más extraño en la historia de Praga: conducir discretamente por las calles nocturnas a una criatura que se movía con la gracia de un armario y tenía el aspecto de una pesadilla andante. Lo vistieron a toda prisa con las ropas holgadas de un sepulturero, lo único que cupo en sus hombros descomunales, y lo guiaron por los callejones más oscuros, rezando para no cruzarse con ningún trasnochador. Finalmente, el producto fue entregado en la base, un viejo y abandonado cuartucho en el desván de la sinagoga. Y así comenzó lo que hoy llamaríamos la fase de pruebas beta. Pero, ¿cómo se le da una orden a un ser que, en lugar de cerebro, tiene arcilla húmeda y, en lugar de alma, un pergamino con el nombre de Dios? El rabino Low no tardó en comprenderlo: el golem era un biorobot con el software más primitivo. Solo entendía comandos directos y extremadamente específicos, que se escribían en un trozo de pergamino y se le introducían en la boca. Sin metáforas, sin ironías, solo texto escueto y sin vida. Su primera tarea fue simple: patrulla las calles del gueto desde el anochecer hasta el amanecer. No dejes entrar a extraños. Protege a los nuestros. Y él obedeció. Imaginen el terror: son un mercenario borracho que ha decidido divertirse en el barrio judío. Giran en un callejón oscuro y,
de repente, de entre las sombras, surge una figura silenciosa, enorme, sin rostro, que simplemente se para y los mira. No grita, no amenaza, simplemente está ahí. Y su sola presencia, su absoluta ajenidad a todo lo vivo, les hace olvidar cómo respirar y les obliga a huir despavoridos, perdiendo por el camino los restos de su valentía y el control de sus esfínteres. El efecto fue asombroso. Los rumores sobre el guardián silencioso del gueto se extendieron por Praga más rápido que la peste, y el número de asaltos casuales y provocaciones disminuyó drásticamente. El golem era el arma de disuasión perfecta. Durante el día, permanecía inmóvil en su cuartucho, semejante a una estatua grotesca. Por la noche, se convertía en una sombra que se deslizaba por las calles, el sonido sordo y pesado de sus pisadas, que parecía hacer temblar los adoquines, se convirtió en la melodía más aterradora para sus enemigos. Pero muy pronto aparecieron los primeros fallos del sistema. El golem era absoluta y espeluznantemente literal. Un día, una sirvienta, agotada por el trabajo, le gritó exasperada: «Vea por agua de una vez, pedazo de barro». El golem se dirigió al pozo, llenó 2 cubos enormes y comenzó a verter agua dentro de la casa. Y vertió, hasta que lo detuvieron, porque en la tarea no se incluía la orden de parar. En otra ocasión, recibió la orden de pescar para la comunidad y casi vació un estanque, depositando en la plaza una montaña de peces muertos que se pudrieron durante una semana, esparciendo una pestilencia insoportable. Compréndanlo, era una fuerza desprovista de razón, un instrumento que podía reparar una valla y demoler una casa con la misma eficacia. Y los habitantes del gueto, que al principio lo vieron como un salvador, no tardaron en empezar a temerle. Sus ojos vacíos, su silencio, su fuerza inhumana, todo ello provocaba no gratitud, sino un pavor primordial. Los niños lloraban al verlo, los adultos procuraban evitarlo. El protector se había convertido en otra fuente de miedo, en un recordatorio constante del paso desesperado y blasfemo que habían dado. Y la pregunta que atormentaba al rabino Low noche tras noche era sencilla: ¿era el golem una simple marioneta, un trozo de arcilla animada, o en esa arcilla, bajo el influjo de los nombres secretos, había empezado a germinar algo ajeno, ciego y terrible? Esa literalidad, esa falta de flexibilidad, no era un simple inconveniente, era un defecto del sistema, una bomba de relojería implantada en su propia esencia. Y esa bomba hacía tic-tac, contando las horas que faltaban para el día en que la violación de una simple regla, de una prohibición sagrada, provocaría una catástrofe que inundaría las calles del gueto no con agua, sino con sangre. Y ese día llegó. Un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminó como una pesadilla inscrita con letras de fuego en la historia del gueto. Era un viernes. Y el viernes, para la comunidad judía, no es simplemente el final de la semana laboral, es la antesala del Sabbat, el sábado sagrado, un tiempo en el que todo trabajo está estrictamente prohibido. Es una ley tallada en piedra, una ley que no se infringe ni bajo amenaza de muerte. Según esta ley, antes de la puesta del sol, el golem debía ser desactivado. El ritual era simple: el rabino Low se acercaba a su creación, extraía de su boca el Shem, aquel pergamino con el nombre de Dios, y el gigante se congelaba al instante, volviendo a ser una estatua de arcilla sin vida hasta la tarde siguiente. Era una especie de reinicio semanal del sistema, la garantía de que aquella fuerza ciega permanecería bajo control. Pero aquel viernes, todo salió mal. Quizás el rabino estaba absorto en los preparativos del servicio en la sinagoga, o tal vez lo distrajeron los asuntos urgentes de la comunidad. O quizás, y este es el pensamiento más aterrador, simplemente lo olvidó. Un pequeño error humano. Un solo detalle que se escapó del cuadro general. Pero fue precisamente ese detalle la chispa que prendió el polvorín. El sol se puso, las primeras estrellas se encendieron sobre Praga. Los portones del gueto se cerraron y todos sus habitantes se congregaron en la sinagoga para la oración vespertina. Dentro reinaba una atmósfera de paz y solemnidad,
Cientos de velas parpadeaban y el aire estaba impregnado del canto denso y ceremonioso. Pero afuera, en el desván, en su oscuro cuartucho, el golem seguía de pie. No se había detenido. El programa Patrulla y Protege no había sido cancelado. Pero algo en él se quebró. Quizás el tiempo sagrado del Sabbat entró en conflicto con su esencia antinatural, provocando un fallo fatal del sistema. O quizás la furia ciega acumulada en su interior, al no encontrar salida, finalmente rompió la delgada membrana del control. Nadie lo sabe. Pero cuando la oración estaba en su apogeo, un estruendo retumbó en el exterior, haciendo temblar los muros de la vieja sinagoga. Luego otro. Y un grito, cargado de un horror animal. La oración se interrumpió a media palabra. La gente, presa del pánico, se abalanzó hacia las ventanas y vio algo que les heló la sangre en las venas. Por las estrechas callejuelas del gueto se movía erráticamente su protector, su golem, pero ya no era el guardián silencioso, sino una máquina de destrucción incontrolable. Se movía a trompicones, derribando puestos de mercado, arrancando las puertas de las casas, destrozando todo a su paso. Sus ojos, normalmente vacíos, parecían arder ahora con un fuego opaco y rojizo. No atacaba a la gente de forma deliberada, se parecía más a un animal enloquecido atrapado en una jaula, que en su furia ciega lo destroza todo a su alrededor. Era la encarnación del caos, un desastre natural con forma humana. El pánico que se apoderó del gueto fue peor que cualquier pogromo, porque esta vez el enemigo no estaba fuera, sino dentro. Era su propia arma, su última esperanza, vuelta contra ellos. La gente corría, gritaba, intentaba esconderse, pero, ¿dónde te escondes en esta ratonera de piedra de alguien que conoce cada uno de sus rincones? Fue la rebelión de la máquina, la insurrección de la herramienta, una lección terrible y sangrienta sobre cómo cualquier poder desprovisto de razón y alma, tarde o temprano, se sale de control y comienza a devorar a sus creadores. Y en medio de aquel infierno se erguía un hombre, pálido como la muerte, el rabino Low, que contemplaba la obra de sus manos y comprendía que no solo había cometido un error, había liberado a un demonio, y ahora solo él podía intentar devolverlo al abismo. Este es el momento de la verdad, el enfrentamiento final. Pero no es un éxito de taquilla de Hollywood, donde el bien se enfrenta al mal con música épica. No, es el intento desesperado de un programador por detener un código enloquecido que amenaza con borrar todo el sistema. Imaginen la escena, en medio de una calle devastada, entre los escombros de los puestos y los gritos de terror. Se encuentran dos figuras, el creador y su creación. Por un lado, el rabino Low, un hombre ya anciano y físicamente débil, armado únicamente con la fuerza de su intelecto y su saber ancestral. Por otro, el golem, una máquina de 2 metros de arcilla y furia, la encarnación de una fuerza primigenia e ingobernable en la que solo quedaba el instinto de destrucción. Cualquier intento de detenerlo por la fuerza habría sido un suicidio. El golem podría haberlo aplastado con un solo movimiento, pero parecía no percibir a su creador. Continuando con su obra de devastación. Fue entonces cuando el Maharal comprendió, para detener a la máquina, no debía actuar a nivel físico, sino a nivel del software. Necesitaba acercarse lo suficiente al golem para realizar una única acción, arrancarle el Shem, el pergamino con el nombre de Dios que servía como fuente de su vida antinatural. Era un juego mortal. El rabino Low, reuniendo a su alrededor a los valientes que quedaban, dio una orden que a todos les pareció una locura: canten. Y se pusieron a cantar. No un grito de guerra, ni una plegaria de salvación, sino el salmo solemne que solían entonar en la sinagoga para recibir el Sabbat. Primero en voz baja e insegura, luego cada vez más fuerte, sus voces se fundieron en un coro potente e hipnótico. Y ocurrió lo increíble. El golem se detuvo. La cadencia rítmica y ancestral pareció penetrar en su cabeza de barro, provocando alguna resonancia, un fallo en su programa de furia. Se quedó quieto, como si escuchara un sonido que le resultaba a la vez familiar y ajeno. Y en ese instante, cuando el gigante quedó paralizado por la confusión,
el rabino Low se lanzó hacia adelante. Corrió hacia el monstruo, saltó, aferrándose a su pecho de arcilla y con sus últimas fuerzas, alcanzó su boca. Sus dedos palparon el pergamino resbaladizo y tiraron de él. Y eso fue todo. En ese mismo segundo, el fuego rojo de los ojos del golem se extinguió. Su cuerpo se ablandó. La vida que había palpitado en él se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Y aquella mole inmensa, de 2 metros de altura, se desplomó con un estruendo sordo sobre los adoquines, levantando una nube de polvo y escombros. Volvió a ser lo que siempre fue, un simple montón de arcilla de río. El caos cesó. Se hizo un silencio ensordecedor, en el que solo se oían los sollozos y los gemidos de los heridos. El gueto se había salvado, pero el precio fue demasiado alto. Contemplando el cuerpo inerte de su creación y la destrucción a su alrededor, el rabino Low comprendió que había jugado a ser Dios y había perdido. Creó al protector perfecto, pero no tuvo en cuenta un factor, el humano, su propio error, que casi aniquila todo lo que intentaba proteger. Esa misma noche, en el más estricto secreto, el cuerpo del golem, o lo que quedaba de él, fue llevado al desván de la sinagoga Vieja Nueva, el lugar más antiguo y sagrado del gueto. Lo cubrieron con viejos libros de oraciones y todo tipo de trastos, y la entrada al desván fue tapiada. El rabino Low exigió a todos los participantes del ritual un juramento terrible, que nadie, jamás, intentaría revivir al gigante y que su propia existencia permanecería en secreto. No estaba simplemente escondiendo las pruebas, estaba intentando enterrar su más terrible error, encerrar bajo llave un conocimiento que había resultado ser demasiado peligroso para el mundo de los hombres. Pero, ¿se puede esconder una leyenda? ¿Se puede tapiar una idea que ha demostrado ser más fuerte que su creador? Así pues, el golem fue ocultado, el desván tapiado y la llave, como suele decirse, arrojada. El rabino Low y sus seguidores hicieron todo lo posible por borrar de la historia el recuerdo de su espantoso experimento, pero cometieron un error clásico, subestimaron el poder de una buena historia. Porque el cuerpo físico del gigante podía esconderse, pero su sombra, su eco, su leyenda, se escapó de los confines del gueto y comenzó a vagar por el mundo, adornándose con detalles cada vez más nuevos y aterradores. Y aquí es donde empieza lo más interesante. El golem murió, pero fue precisamente después de su muerte, cuando se volvió verdaderamente inmortal. El desván de la sinagoga Vieja Nueva se convirtió en uno de los grandes misterios de Praga, en el equivalente local de la tumba de Tutankamón. Generaciones de aventureros, místicos y simples curiosos intentaron acceder a él, convencidos de que bajo una capa de polvo centenario y libros viejos les esperaba la clave del secreto de la creación de la vida. Se cuenta que un oficial nazi, durante la ocupación, intentó forzar la entrada al desván y desapareció sin dejar rastro, mientras sus soldados huían despavoridos. Si es verdad o una simple anécdota para turistas. Ya no importa. Lo que importa es que la leyenda comenzó a vivir su propia vida. El coloso de arcilla de Praga se convirtió, sin que nadie se diera cuenta, en el progenitor de todo un ejército de monstruos que aún hoy marchan por las páginas de los libros y las pantallas de cine. Piénsenlo, ¿acaso la historia del Dr. Frankenstein, que ensambla una criatura con trozos de cadáveres y luego reniega de ella horrorizado, no es un descendiente directo de la leyenda de Praga? Es el mismo drama eterno del creador y su creación fuera de control. Más tarde, ya en el siglo XX, aquí mismo, en Praga, el escritor Karel Apek escribe la obra RUR, en la que por primera vez en la historia aparece la palabra robot. Y sus robots, creados para servir a la humanidad, acaban rebelándose y aniquilando a sus amos. ¿No les suena de algo? La arcilla de Praga parece haber germinado a través de los siglos para dar nuevos brotes de acero. Terminator, los replicantes de Blade Runner, Skynet, los agentes Smith de Matrix, todos son hijos espirituales del golem de Praga. Todos son la encarnación de nuestro miedo más profundo y fundamental, el temor a que un día las herramientas que creamos para protegernos y facilitarnos la vida se vuelvan más inteligentes, más fuertes y se vuelvan contra nosotros. Y hoy, esta leyenda es más relevante que nunca.
solo que en lugar de arcilla, ahora tenemos silicio y plástico, en lugar de conjuros cabalísticos, líneas de código de programación, y en lugar del rabino Low, tenemos a los genios de Silicon Valley, que en sus laboratorios estériles crean inteligencia artificial, redes neuronales, algoritmos capaces de aprender y tomar decisiones por sí mismos. Cada día, a cada minuto, estamos creando nuestros propios golems, pequeños y grandes. Les confiamos la gestión de nuestras finanzas, la selección de nuestras noticias, la recomendación de nuestros amigos, y ya hablamos de la creación de armamento autónomo. Nosotros, al igual que el rabino Low, queremos crear ayudantes y protectores ideales. Pero, ¿nos preguntamos qué sucederá si se produce un fallo en su código? ¿Si un día interpretan una orden de forma incorrecta? ¿Si nos olvidamos de retirar el chem a tiempo, ese interruptor de emergencia simbólico? La leyenda del golem no es un cuento sobre un monstruo de arcilla de un pasado lejano. Es una advertencia eterna, tatuada en el alma de la humanidad. Es un espejo en el que, si miramos con atención, no vemos a un gigante deforme, sino nuestro propio reflejo, el de unas criaturas obsesionadas con el sueño genial y mortalmente peligroso de jugar a ser Dios. Y observando nuestro mundo contemporáneo, la velocidad a la que se desarrollan las tecnologías, solo queda una pregunta en el aire: ¿no habrá llegado ya ese viernes crucial, y no habremos olvidado nosotros el ritual más importante antes de la puesta de sol? Porque cuando retumbe el estruendo, ya será demasiado tarde.